Alma mía, dale gracias. Recibe cada día un devocional que te conecta con Dios. En esta oportunidad trabajamos la serie Personajes, ejemplos de vidas transformadas. Todo y canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, no olvidaré su... Josué, el hombre que dejó un legado llamado inspiración. Josué capítulo 23, versículos 7 y 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos, ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Josué fue un hombre extraordinario, un hombre de Dios, un líder que toda iglesia y nación quisiera tener. Y en este corto devocional analizaremos algunas características relevantes de su vida, que son de gran inspiración. La primera, fiel. Josué fue un hombre fiel a Dios hasta el final de sus días. Nunca se apartó de Dios ni del liderazgo de su mentor Moisés. Fue fiel durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. Se mantuvo fiel a la promesa de Dios de poseer la tierra prometida. Aun cuando fungió como espía, dio un informe positivo y lleno de fe acerca de las posibilidades que Israel tenía de adueñarse de Canaán. Creo que ser fiel en estas circunstancias no es fácil, pero Josué nos enseña de que sí es posible. 2. Obediente. Josué recibió una orden de destruir a los moradores de la tierra prometida debido a su pecado. Dios había tenido misericordia de estos pueblos por más de 400 años, pero estos no quisieron arrepentirse de sus pecados. Desde la primera batalla contra Jericó, Josué se dispuso a obedecer sin titubear. En Josué capítulo 11, verso 15 dice: y así lo hizo Josué, o así Josué lo hizo. Esto indica que fue un hombre que obedeció. Obedecer es uno de los valores que se está perdiendo hoy en día, aún en el interior de la iglesia. Por eso la obediencia es lo que más atrae al corazón de Dios. 3. Comprometido. Si hubo un hombre comprometido por la presencia de Dios y por su santidad, fue Josué. En el capítulo 7 de Josué lo vemos extremadamente angustiado por la derrota y muerte de algunos de sus hombres. Y frente a esto, le atribuyó la culpa a Dios. Pero después de haber estado postrado en su presencia, Dios le mostró la causa de la derrota. El pecado de haber quebrantado su pacto, tomando el anatema de Jericó. Josué tomó el problema de frente y extirpó el pecado de en medio de Israel, y de esa manera recuperó la presencia de Dios en medio de ellos. Hoy se necesita con urgencia hombres y mujeres comprometidos con anhelar vehementemente su presencia y ser radicales con el rechazo a cualquier asunto llamado pecado. Cuarta y última característica, autosuficiente. Este fue un desacierto en la vida de Josué, como le puede pasar a cualquier ser humano. Los gabaonitas de manera astuta engañaron a Josué haciendo una alianza de paz. Josué pecó por exceso de confianza en sí mismo y su capacidad para conocer, entender y evaluar la situación. Confió en su buen juicio y en sus propios criterios, y con base en ello tomó la decisión de perdonarles la vida y hacer alianza. Josué no consideró necesario consultar al Señor acerca de ello. Josué se consideró lo suficiente autónomo para no precisar de la sabiduría y el discernimiento de Dios para tomar las decisiones correctas. Josué y el resto del pueblo tuvieron que pagar las consecuencias de haber tomado decisiones precipitadas y sin consultar al Señor. Los gabaonitas
siempre vivieron en medio de ellos y fueron de los pueblos que posteriormente constituyeron una tentación permanente para Israel. De acuerdo entonces a lo anterior, Josué tiene muchas cosas más buenas que malas. Y el llamado que hoy Dios nos hace es a ser fieles, obedientes, comprometidos y siempre codependientes del Señor. Qué hombre tan inspirador. Qué hombre para si puede indicarnos que sí es posible, a pesar del contexto en el que se vive, podemos ser fieles, podemos ser obedientes y podemos comprometernos. ¿Qué tal si en esta hora oramos al Señor para que Él nos ayude? Padre, ayúdanos a seguir este mismo legado que nos ha dejado Josué, un hombre que inspira, un hombre que desde que lo llamaste siempre fue fiel, se mantuvo a pesar de las situaciones duras en el desierto. Fue un hombre obediente a tu palabra y a su mentor Moisés. Fue un hombre que se comprometió de lleno a no perder nunca tu presencia y mucho menos a no perder la santidad. Y cuando había pecado, Señor, este hombre asumió la situación como debía de ser, erradicando por completo el pecado. Ayúdanos, Dios, a ser como Josué. Ayúdanos, Dios, que sí es posible en medio de estas situaciones, sí es posible vivir como Él. Cometió un error como cualquiera de nosotros. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a no confiar en nuestro propio criterio ni en nuestros propios conocimientos. Siempre que haya en nosotros una actitud codependiente de ti. Gracias, mi Señor. Pongo en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.